Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Te saluda Heikel Márquez, bienvenido al canal de Locos por las Carnes. Esto es una receta muy sencilla y va a quedar deliciosa. Estamos hablando solamente de las costillas de brontosaurio. ¿Qué es eso? Un tipo de corte de costilla, aquí la van a ver, y vamos a ahumarlas o vamos a cocinarlas en el horno a fuego bien lento. Es una cocción que dura por lo menos 6 horas, pero queda delicioso. Vamos a empezar. Paso número 1, me ayudo con un cuchillo para levantar las puntas de esa. Es como una tela, es una membrana que recubre las costillas, pero a la hora de la cocción no queda suavecita. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con eso? Me voy a ir quitando la membrana esa con un paño o con una servilleta. Me voy a ir ayudando. Ven que queda completa. Entonces, el próximo paso lo que voy a hacer es darle un corte en la parte trasera y empezar a limpiar la parte de arriba. Yo no le quité mucho, pero le quité toda la membrana esa, todos los pellejos, eso, las cosas esas que estaban, no me gustaban y le hice el cortecito ese ahí para estar limpiándolo, para limpiarlo bien, para que quedaran bonitas, vaya, estéticamente que quedaran con mejor presencia. Ven que también le voy a hacer un corte trasero ahí en la parte de la membrana que recubre la costilla. Lo próximo que voy a hacer es echarle aceite de oliva para que se pegue bien, para que se fije bien la mezcla de sal y es una mezcla de sal rosada del Himalaya y sal parrillera, que es casi siempre la que voy a utilizar porque es la que más me gusta y es más saludable. Lo mismo hago por todas las partes para buscar una homogeneidad en el sabor. No vaya a ser que me vaya a quedar por una parte con mucho saborcito y por otra parte no. Ven que lo hago por todos los lugares, por todas las partes del corte lo voy a hacer. Lo próximo que estoy haciendo es voy a adicionarle sal de ajo deshidratado. O sea, tiene granitos de ajo deshidratado. Eso me va a aportar sabor y me va a ayudar con un mejor aroma, con un mejor sabor al corte que estoy haciendo. Esto es paprika ahumada que le voy a adicionar para buscar un tono un poquito más doradito, un poquito más oscurito y le aporta sabor porque de verdad que queda muy rico. Con un toque de romero, lo que voy a buscar es ese sabor a limón, esa aroma característica que tiene el romero que es muy rica, muy rica. Estando el horno a 210 grados más o menos y una temperatura, un tiempo de soporte de temperatura más o menos de unos 5 o 6 segundos, voy a poner los cortes en la candela, siendo las 11 menos 10. Vamos a poner los cortes en la parrilla para empezar a aumentarla. Vamos a aumentarla con vino tinto y agua. Es una proporción de 50-50 que nos va a ayudar con la jugosidad de la carne. Ahora lo que voy a hacer es envolverlas en un papel de aluminio y voy a seguir aumentando para seguir buscando esa suavidad. Ya han pasado por lo menos como 4 horas del comienzo de la cocción y voy a poner el otro corte porque el primero era muy pequeño, entonces como me faltaba todavía el segundo era un poco más gordo y le faltaba todavía tiempo de cocción. Ahí ya más o menos está casi al estar listo, pero todavía le falta tiempo para que se ponga suave. Ven como me queda todavía, está como chicloso, parece un caucho todavía. Entonces, bueno, pues ya como ya está cocido, pero me hace falta ablandarlo, lo voy a envolver también en el papel de aluminio para darle por lo menos un par de horas más. Voy a aumentar nuevamente.
a seguir, voy a seguir, ¿cómo se llama? Voy a seguir aumentando con el vino y el agua para seguir buscando esa suavidad y que no pierda lo jugoso de este tipo de corte, porque el problema es que la costilla es una carne muy magra y no tiene mucha grasa. Aparte que la que le quitamos también, porque no me gusta mucho la grasa de vaca. Entonces, bueno, pues vamos a proporcionarle la humedad con el vino tinto y el agua. Pasado más o menos un par de horas, más o menos ya un par de horas, voy a ya empezar a jugar con la temperatura, a tratar de buscar unos 220 grados, unos 200 grados más o menos de temperatura para buscar que ya la carne esté terminada. O sea, ya la carne está cocida pero no está blandita. En cambio, ya ahora con esta temperatura que vamos a ver ahora, ya está que es una mantequilla. Por lo tanto, vamos a proceder a retirarla para que no siga pasando tiempo. Ven como ya está como en 200, 220 más o menos, 210. Ya entra que aquello es, vaya, es una barra de mantequilla con un alfiler caliente. Queda, está suavecita, suavecita, suavecita la carne. Miren cómo entra el termómetro. El termómetro no solamente es para buscar la temperatura, sino para ir tanteando la suavidad de la carne. Ya son las 7 de la noche, ya han pasado 8 horas, ya han pasado 8 horas y vamos a ver cómo está esa carne. Miren eso, qué belleza. La verdad es una carne que cuando la coces por cocinarla queda un poco dura, pero de verdad que ya con estas 8 horas de cocción es una delicia. Miren cómo se ve barata completa. Es una maravilla. Hemos llegado al final de la grabación de hoy, de la cocción de las costillas de brontosaurio, como se le dice. Mire cómo sale el hueso. Mire cómo está eso de jugoso. ¿Se ve bien? Está especial. Se desbarata al tocarlo. ¿Verdad que queda muy rico? Ay, está caliente. Pero está especial. Caliente, pero especial. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Hiker Márquez. Vamos a vernos en otro video. Hasta aquí con el video de hoy. Muchísimas bendiciones y chao. Si te gustó el video, regálame un like. Si tienes alguna sugerencia, abajo en los comentarios van a estar abiertos. Mis redes sociales están en la descripción del video. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima.